Hola, ¿cómo están todas y todos, estudiantes de sexto básico? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta que es la clase 12 de matemáticas. Entonces, para comenzar, el objetivo de la clase de hoy cambia respecto a la clase anterior. Ya aquí vamos a empezar a ver una nueva materia, ya que es demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Eso, vamos a ver las fracciones y los números mixtos. ¿Ya? Entonces, primero, recordar que en la clase anterior se trabajaron con las páginas 118 y 121 que correspondían a porcentajes, que era el objetivo de las clases anteriores, ¿no es cierto? Y como dije entonces ahora, las páginas 48 y 49, que son las que tienen que realizar hoy, comenzamos con esta nueva materia que sería fracciones y números mixtos, ¿ya? Entonces primero, para comenzar, tenemos que recordar un poco qué son las fracciones. Bueno, como dice acá, las fracciones representan una división entre dos cantidades, ¿no es cierto? Donde recuerden que siempre colocamos una línea divisora y abajo la otra, ¿no es cierto? Entonces, como dice acá, la cantidad que está sobre la línea divisora se llama numerador y la cantidad que está bajo la línea divisora se llama denominador. Entonces, cuando nosotros queremos representar a las fracciones utilizando círculos o cuadrados o cualquier figura, ¿ya? Nosotros siempre representamos a la figura completa como un entero, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cómo se relaciona este numerador y este denominador con esa representación? Bueno, acá como dice, el denominador me va a indicar en cuántas partes yo voy a dividir al entero, ¿ya? Entonces yo voy a tener mi entero representado, el denominador me indica en cuántas partes yo tengo que dividir a ese entero, y el numerador me va a indicar cuántas partes de esas yo debo considerar como parte de la cantidad representada, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero representar, acá voy a decir un ejemplo muy pequeño. Si yo, por ejemplo, divido a un círculo en 5 partes, cada una de esas partes, ¿cuánto me va a representar? Un quinto, ¿no es cierto? Y si yo, por ejemplo, quiero representar 4 quintos, ¿cuántas partes de las 5 voy a tener que considerar? 4. ¿Por qué? Porque ese numerador 4 me va a indicar cuántas partes debo considerar, ¿ya? Entonces, continúo. Como dice acá, las fracciones se pueden clasificar tomando como referencia la unidad y según la comparación entre el numerador y el denominador. Se clasifican en 3 tipos. Entonces vamos a ver cuáles son esas clasificaciones, ¿ya? Entonces primero tenemos la fracción propia. La fracción propia, como dice acá, es una fracción cuyo cociente, el resultado de la división, es menor a la unidad, es decir, es menor a 1. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 cuartos. Entonces acá tenemos la representación de los 3 cuartos. Entonces, como dice acá, el entero, que en este caso se representa como un círculo, se divide, el entero 1, que vale 1, ¿no es cierto?, se divide en 4 partes. Entonces, cada una de estas partes representan un cuarto. Y de esas 4, solo considero, o pinto en este caso, 3. ¿Por qué? Porque la representación que estoy haciendo es de 3 cuartos. Entonces, por eso voy a considerar solamente 3. Por eso pinto solamente 3. Entonces, este número que aparece representado acá será menor al entero, es decir, va a ser menor a 1, ¿ya? Entonces, lo último que tenemos que notar es que en este tipo de fracciones propias, el numerador es siempre menor al denominador. En este caso, el 3 es menor al 4. Siempre se da eso. Siempre que el numerador sea menor al el denominador, la fracción va a ser propia, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que el número que se representa va a ser menor a 1, ¿ya? Luego tenemos la fracción equivalente a la unidad. Es una fracción cuyo cociente resultado es igual a la unidad, es decir, vale exactamente 1. Entonces acá tenemos un ejemplo, 16 avos. Entonces primero, ¿qué hacemos con el entero que se representa por este cuadrado? Ahí, disculpen que si escucharon ahí, fue mi gata que está corriendo por la casa, que le gusta de repente correr por la casa. Bueno, entonces el entero se divide en 16 partes. Primero, acá está mi entero, lo divido en 16 partes. Las contamos si quieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces aquí ya tenemos al entero dividido en 6 partes. Y de esas 16 las voy a considerar todas. Por eso está pintado completamente, ¿ya? Por lo tanto, este número, como dice acá, será igual a la unidad. O sea, esto me representa al 1, ¿ya? Y como dice acá, en este tipo de fracciones el numerador siempre va a ser igual que el denominador. Siempre, ¿ya? Siempre va a tener el mismo numerador y el mismo denominador, ¿ya? Y finalmente tenemos a la fracción impropia. Bueno, este tipo de fracciones tienen el cociente, el resultado, mayor a la unidad, es decir, mayor a 1, ¿ya? Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos 10 sextos. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero, el entero, acá, 1 lo vamos a dividir en 6 partes iguales. Entonces acá, si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Entonces acá ya tenemos al entero representado y dividido. Luego de esas partes tengo que considerar, como dice el numerador, 10 partes.
¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que además de tener estas 6 que yo tengo acá, me van a faltar 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Volver a representar mi entero, pero ahora voy a tener que representar una nueva fracción, que va a ser ¿cuál? 4 sextos. ¿Por qué? Porque si yo sumo estos 4 sextos que tengo acá, más los 6 sextos que tengo acá, ¿cuántos sextos voy a tener en total? 10 sextos, que es la representación que estamos buscando, ¿ya? Entonces, como lo mismo que dice acá, es lo que acabo de explicar. De esas 6 considero 10, es decir, debo considerar 6 en una unidad, luego agrego los 4 sextos que me faltan, considerando la misma representación. Entonces el número será mayor a 1. Entonces este 10 sextos va a ser mayor a 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que acá ya tengo 1, entonces esta parte, estos 4 sextos son extras, o sea, son sumados a los 6 sextos que ya tenía acá, ¿ya? Por eso es que esta fracción, las fracciones impropias son mayores a 1. Y en este tipo de fracciones el numerador es siempre mayor que el denominador, como en este caso que el 10 es mayor al 6, ¿ya? Entonces, bueno, para terminar, vamos a revisar un ejemplo, ¿ya? Entonces dice, las 3 hermanas cumplen años el mismo día, cada una con 4 años de diferencia. A las 3 le encanta la pizza, por lo que su madre este año decide comprar 3 pizzas. Yorka, la hermana menor, recibe 4 pedazos. Dorca, la hermana del medio, recibe 6 pedazos. Y Lorca, la hermana mayor, recibe 8 pedazos. Si cada pedazo vale un sexto, igual que en esta representación, miren si se dan cuenta, esta es la pizza y se divide en 6 trozos. Entonces cada trozo, representado como una fracción, sería un sexto, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué fracción de pizza come cada hermana? Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de fracción representa cada una? Entonces, para responder a esta pregunta, ¿qué tengo que hacer yo? Primero considerar cuántos pedazos se come cada una. Entonces, por ejemplo, antes de mostrarle la respuesta, Yorka va a recibir 4 pedazos. Entonces, ¿qué significa que reciba 4 pedazos? Que va a recibir un sexto, más un sexto, más un sexto, más un sexto. O sea, ese sexto lo voy a considerar ¿cuántas veces? 4 veces. Por lo tanto, ¿cuántos sextos voy a tener en total? 4 sextos, ¿ya? Y esa fracción, ¿cómo va a ser? Va a ser una fracción propia, ¿cierto? Entonces vamos a ver la respuesta, ¿ya? Entonces, como dice acá, Yorka recibe 4 pedazos de un sexto cada uno. Es decir, en total va a recibir ¿cuánto? 4 pedazos de un sexto. O sea, si yo lo represento como fracción, 4 sextos. Entonces, como el numerador es menor que el denominador, o sea, 4 menor que 6, recibe menos de un entero de pizza, es decir, recibe menos de 1, y la fracción es propia en este caso. ¿Por qué? Porque el resultado es menor a 1, ¿ya? Entonces, como dice acá, la fracción va a ser propia, ¿ya? Luego vamos con Dorca. Dorca recibe 6 pedazos de un sexto, es decir, recibe 6 sextos. ¿Qué quiere decir? Que es una pizza completa, ¿no es cierto? Justo recibe una pizza completa. Y como el numerador y el denominador son iguales, 6 y 6, la fracción es equivalente a la unidad, es decir, recibe una pizza. O sea, como números, si lo representáramos como números, recibe 1, número 1, ¿ya? Que representado en el ejemplo sería una pizza, ¿ya? Y finalmente Lorca, que es la hermana mayor, recibe 8 pedazos de un sexto, es decir, va a recibir 8 sextos. Y en este caso, como el numerador es mayor que el denominador, va a recibir más de un entero de pizza, o sea, más de 1. Y la fracción va a ser en este caso impropia. ¿Por qué? Porque el 8 es mayor que el 6, ¿ya? Entonces, bueno, esos son los 3 tipos de fracciones que ustedes van a ver. Después en esa misma página van a aparecer ejercicios con los mismos 3 tipos de fracciones. Ustedes van a tener que identificarlas y nombrarlas según su tipo, ¿ya? Recordemos que teníamos 3 fracciones propias, cuando el numerador es menor, fracción equivalente cuando son iguales el numerador con el denominador, y fracción impropia cuando el numerador es mayor que el denominador, ¿ya? Entonces, bueno, así terminaría la clase de hoy. Les agradezco mucho la participación y nos vemos en la clase siguiente. Que estén muy bien. Chao, chao.